Buenos días, tardes o noches, maestro. En esta oportunidad, mi persona, Domenico Rivas Guamaní, va a hablarle sobre mi tema de investigación formativa, el TIF, el cual es la discriminación. Así que empezamos. Primero que nada, ¿qué es la discriminación? La discriminación es el trato desigual y desfavorable hacia una persona o un grupo de personas, y esto debido a características inherentes o voluntarias, como por ejemplo la religión, el estado civil, el sexo, la lengua materna, el lugar de origen, etcétera. Y bueno, si la discriminación podría decirse que son como estereotipos. Bueno, tienen una similitud con los estereotipos, porque la diferencia es que los estereotipos son ideas ideas o creencias que se tienen hacia un grupo de personas. En cambio, la discriminación son acciones que van en contra de un grupo de personas por características que ya mencioné anteriormente. Y hay diferentes tipos de discriminación. Por ejemplo, tenemos la discriminación religiosa, discriminación por las creencias de la persona, xenofobia, discriminación hacia personas de otro lugar que vienen de otro lugar del planeta, discriminación por el género, pues, discriminación porque seas hombre o porque seas mujer, y entre otras cosas, como discriminación por discapacidades. Entonces, entonces, con esto podemos darnos cuenta que la discriminación no es algo bueno para la sociedad, ya que de hecho la discriminación tiene varias consecuencias, tanto mentales como físicas. Primero hablando de las consecuencias mentales, y es que, y es que la discriminación que puede verse, por ejemplo, en las escuelas en la actualidad, como el bullying. Y el bullying, básicamente, donde un grupo de personas maltratan a una o un grupo solo por características que ya mencioné antes. Entonces, esto suele hacer pensar a la persona discriminada que no vale nada, que su vida es basura. Entonces muchos de estos no llegan a tener un buen futuro porque como les hicieron creer que no valen nada, para ellos no tienen actitud de esforzarse. Y, o en lo peor de los casos llegan hasta a suicidarse. Algunos llegan a suicidarse porque ya no quieren seguir soportándolo, de la discriminación que sufren. Tenemos casos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Japón o acá también en Latinoamérica, donde, por ejemplo, en Japón es muy común el suicidio, o sea, tiene una tasa de suicidios muy grande. O en Estados Unidos, donde las adolescentes, prácticamente las personas jóvenes, suelen ser bastante más violentas, por lo que no es de extrañar que traten de peor manera a ciertas personas. Y bueno, estas son las consecuencias mentales que pueden causar depresión, una terrible depresión, o a veces incluso despertar furia en las personas discriminadas, ya que algunas veces las personas que sufren de discriminación suelen reaccionar con violencia. Y después tenemos las consecuencias físicas, y, o sea, básicamente donde ya llega al punto de recibir golpes, escupidos, empujes, y todo únicamente por las características inherentes o voluntarias de la persona, cosas que pues, son parte de una persona, y, y sin embargo eso termina siendo motivo para recibir maltratos. Entonces nos damos cuenta que la discriminación es algo que afecta terriblemente a la sociedad. Y de hecho, si nos posemos a revisar la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que la discriminación ha sido algo que ha causado terribles tragedias. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, donde Hitler, el famoso pintor alemán, se llevó a decenas, miles, cientos y cientos de judíos y los llevó a sus campos de concentración, donde fueron obligados a trabajar sin descanso, sin agua, y las consecuencias fueron la muerte de cientos y cientos de personas, y todo únicamente por ser judías, solo por sus creencias. O también en parte de la historia de Estados Unidos, donde durante una parte de la historia las personas de color negro recibieron
recibían un trato muy injusto por la sociedad. Por ejemplo, si nos ponemos a ver algunas fotos históricas, nos daremos cuenta de que inclusive tenían escaleras para blancos y escaleras para negros, o los grifos, grifos para blancos y grifos para negros. Y bueno, los grifos los grifos para los negros siempre eran peores, estaban en muy mala calidad, así como las escaleras que estaban sucias. Entonces la discriminación nos ha afectado terriblemente a la humanidad. Durante gran parte de la humanidad ha sido causante de varias tragedias, ya que inclusive si nos vamos más atrás encontraremos más tipos, más ejemplos de hechos históricos que ocurrieron por unas características propias de algunos seres humanos. Entonces, ¿cómo evitamos la discriminación? Y bueno, pues de primeras, cualquier persona que ya sea consciente de los daños que causa la discriminación no lo hará, no discriminará a nadie, pero podemos apoyar. Por ejemplo, una forma sería de primeras denunciar contenido ofensivo, contenido que excluya a un grupo de personas. O otro ejemplo sería, otra forma de evitarlo sería apoyando a las personas que sufren discriminación. Si vemos a una persona en la escuela que sufra de bullying, que sufra un maltrato por la discriminación, apoyarla, hacerle saber que no está luchando esto solo. O otra forma que puede hacer mucho más efecto es apoyar el Día Internacional de Cero Discriminación, celebrado el 1 de marzo. Celebrado el 1 de marzo, un evento donde se intenta evitar la discriminación o reducirla lo máximo posible. Entonces, como conclusión, nos damos cuenta que la discriminación es prácticamente un tipo de violencia bastante, bastante negativo, bastante, bastante peligroso. Así que cada ser humano tiene la responsabilidad moral de no solo no hacerla, sino que además evitar que se haga. Por si que apoyemos a las campañas en contra de este actuar para así crear un mundo mejor. Muchas gracias por escuchar, profesor. Nos vemos.